Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. Una vez más estamos aquí, Roca Eterna, Kingston, Canadá. Amén, aleluya. Estamos aquí. Es un honor y un privilegio estar aquí, trayéndole un poquito de la palabra de Dios. Amén. Abre tu mente, abre tu corazón para que esta palabra entre a tu alma. Amén, aleluya. El día de hoy les traemos en Efesios capítulo 2 y vamos a estar leyendo el versículo 4 al 8, amén. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 8, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, amén, aleluya, gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ese es el número 4 y dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Amén, aleluya. Aquí en Efesios 2, 4 nos habla, mi querido hermano, que Dios, por la misericordia de Dios, nosotros encontramos la salvación. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que porque todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos prácticamente que ya no teníamos solución, nosotros ya no teníamos salvación porque todos hemos pecado, mis queridos hermanos. Todo en este mundo, todo lo que está aquí, las personas grandes o chicos pecan, amén, aleluya. Pero vino el Señor Jesucristo por medio de su gracia y los hizo libres. Por medio de su gracia los hizo la libertad, mis queridos hermanos. Por medio de su gracia los salvó, amén, aleluya. Él quiso venir a la tierra, al mundo, a dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Qué estás haciendo, mi querido hermano, en esta hora, en este día, para recompensar ese gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros? Él no tenía la necesidad de venir a este mundo. Él no tenía la necesidad que lo humillaran, que lo escupieran, que lo golpearan. Pero Él lo hizo por el amor infinito que los tiene. Él lo hizo por ese gran amor que Él tiene por mí y por ti, mi querido hermano. Así es que el tema de hoy es salvo por su gracia. Nosotros estamos aquí, yo estoy aquí predicando la palabra de Dios ahorita, en esta hora, en este instante. Y tú estás al otro lado de esta pantalla escuchando por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo, mis queridos hermanos, para recompensar lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Realmente le hemos creído al Señor? ¿Realmente, mi querido hermano, has agarrado esa salvación que el Señor te está ofreciendo? ¿Realmente, mi querido hermano, qué has hecho por esa salvación? ¿Has tomado la sangre del Señor por inmundicia? ¿Qué estás haciendo? Si el Señor vino a derramar su sangre, Isaías dice que por sus llagas hemos sido sanados. Isaías dice que por medio de Él llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades a la cruz. Yo lo creo, yo he creído en ese personaje, en el Señor Jesucristo, que Él vino por amor y gracia. Por su gracia hemos sido salvos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Pero cuando en el momento que tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, firmas ese contrato que dice salvos por la gracia de Jehová. Ahí se borran todos tus pecados, ahí se borran todas tus iniquidades y tienes que renacer de nuevo en agua y en espíritu. Tienes que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y dice el versículo 5: aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que aunque los pecados fueran los más sucios, aunque los pecados fueran los más oscuros, cuando tú vienes al Señor y se los entregas a Él, vienen a ser blancos como la lana. Amén, aleluya. Dicen que fueran los pecados rojos como el carmesí, vienen a ser blanca como la lana, blanca como la nieve. Amén, aleluya. Porque el Señor limpia todo eso, porque Él ya dio ese sacrificio.
Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Redentor, mi querido hermano. Tú vas a pensar o vas a decir, pero si Él ya lo hizo todo, sí, ya lo hizo todo, pero nosotros tenemos que hacer el acto de fe y decir, Señor, perdona mis pecados, mis iniquidades. Y de ese momento vamos a hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús, mi querido hermano. Ya no vamos a seguir viviendo como vivíamos antes. Porque dice el capítulo 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Cuando tú estás en el pecado estás muerto. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas de ese lugar, cuando tú expiras de este lugar, allí, mi querido hermano, se decide qué fue la decisión que tú tomaste en este momento. ¿Cuál fue la decisión? Si decidiste estar muerto en pecado o aceptar la vida eterna juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Cómo tú puedes aceptar esa vida eterna juntamente con el Señor Jesucristo? Aceptándolo como tu único Salvador. Aceptando esa salvación por medio de la gracia del Señor. Aceptando al Señor Jesucristo como tu único Salvador, como tu único Redentor, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios que es el único. Intercede, es el que intercede, es el único que está es la única conexión que nosotros tenemos juntamente con el Padre. Acuérdate que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo es la única conexión que nosotros tenemos para llegar al Padre. Así es que nosotros tenemos que aceptar esa conexión para nosotros poder llegar al Padre y que el Padre pueda perdonar nuestra multitud de pecados. Amén, aleluya. Señor, bendito tú eres, mi amado Padre. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y dice, y nos dio vida juntamente con Cristo. Amén, aleluya. Y dice el 6. Y juntamente con él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, amén. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, aleluya. Escucha el número 8 que dice, porque por su gracia sois salvos, por la misericordia y por la gracia que el Señor tuvo de dar su vida por nuestros sucios pecados, por nuestras sucias iniquidades, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice que aunque nosotros, todo lo que nosotros hagamos en esta vida, nosotros lo tenemos que parecer bajo un tribunal, mi querido hermano. Aunque sea una palabra obscena, sucia que nosotros digamos, nosotros tenemos que decírsela al Señor. Nosotros tenemos que enfrentar al Señor en ese día en el tribunal y decirle por qué lo hicimos, por qué lo dijimos. Todo, mis queridos hermanos, toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios. Toda lengua, toda rodilla, toda clase, todo mundo se va a doblar en ese día, dice. Toda rodilla. Y todo lo que nosotros hagamos en esta vida, mi querido hermano, nosotros vamos a pararlos un día frente a ese juez que va a ser el Señor Jesucristo. Y le tenemos que dar cuenta de todo. El Señor te va a decir, ¿por qué no escuchaste a los hermanos cuando te decían que me aceptaras como tu único Salvador? Cuando la palabra dice que porque por gracia soy salvo por medio de la fe, tú tienes que tener fe que eres salvo. Tú tienes que tener la convicción que tú vas a ser levantado cuando venga el Señor por su iglesia. Amén, aleluya. Tienes que creer, tienes que tener fe que tú vas a ser salvo para tú poder agarrar esa promesa que el Señor ha dejado. ¿Cómo tú vas a aceptar al Señor Jesucristo? Dile, Señor, heme aquí en esta hora. Señor, sálvame de todas mis iniquidades. Señor, salva de todas mis cosas que yo he hecho en el pasado. Dice la palabra de Dios que Él agarra todos tus pecados y los echa al fondo de la mar y ya no los trae a recuerdo.
El único que los trae a recuerdo es el enemigo, porque él quiere seguir trayendo el pasado al futuro para que nosotros no tengamos esa fe que vamos a ser salvos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en el Señor y lo aceptamos como nuestro único Salvador, venimos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Todo cambia, mi querido hermano, hasta la manera de hablar, hasta la manera de vestir, hasta la manera de expresarlos con la gente. Cambia, todo cambia, hasta nuestros modales cambian, nuestras actitudes, mis queridos hermanos. En este día yo te quiero invitar a que seas salvo por la gracia del Señor. El Señor nada más quiere, mi querido hermano, que todos los arrepentamos y que vengamos a la salvación. Yo te voy a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, aleluya. El Señor quiere que todos seamos salvos, pero tú tienes que hacer ese acto de decirle: Señor, heme aquí, perdona mis iniquidades. Y busca, lee la palabra del Señor, mi querido hermano, léela. Es muy importante saber, conocer a nuestro Dios. Es muy importante todas las promesas que el Señor ha dejado en este libro. Es muy importante, mi querido hermano. En esta hora yo te quiero contar, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo no entendía mucho todo lo que estaba pasando. Yo no entendía muchas cosas, pero el Señor me reveló un sueño. Yo soñé que yo estaba en una montaña alta y yo veía de que yo estaba con un personaje a la par, pero yo no podía ver quién era, pero yo podía sentir esa presencia de paz, de amor, de tranquilidad. Y yo veía que en esa montaña venían muchas multitudes de personas subiendo esa montaña, pero eran millones y trillones de personas, muchísimas personas, y todos vestidos de blanco y con su cincho aquí a la cintura. Y yo veía que subían mucha gente a esa montaña, pero ella veía multitud de personas, y mi corazón se me regocijaba a ver tantas personas que subían en esa montaña. Y el personaje que estaba conmigo me dijo: Efesios 2. Y yo, cuando yo desperté de ese sueño, lo primero que hice fue leer Efesios 2. Y Efesios 2 se divide en dos temas. Un tema es salvo por la gracia de Jehová. Salvo por la gracia. Y el segundo tema es reconciliación por medio de la cruz. Son dos temas, mis queridos hermanos, que trata que el Señor los salvó. Que por medio de la gracia del Señor, por medio de la reconciliación, por medio de la cruz que Dios padeció cuando murió, Él lo reconcilió a nosotros. Porque, como yo te decía, la palabra de Dios dice que porque como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Jehová. Pero Él dijo: no, yo voy y doy la vida por mis hijos, para que ellos sean salvos. Y como dice 2 de Pedro, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, mi querido hermano. Yo en ese momento, en ese instante, yo entendí lo que el Señor me quería decir en ese sueño. Y yo en esta hora lo comparto contigo, porque he sentido de Dios hacerlo. Lee Efesios 2. Son dos temas que son muy importantes para saber que hemos sido salvos por la gracia del Señor y reconciliados por medio de la cruz. Amén, aleluya. Así que yo te dejo hasta aquí, para no dañar y no quitar ni agregar lo que no se debe. Amén, aleluya. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Y esperando en el Señor que tengas fuerza y voluntad y dominio propio para que tú puedas aceptar al Señor como tu único Salvador. No olvides que Cristo viene y viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si tú tienes arrugas y manchas, mis queridos hermanos, acepta al Señor Jesucristo
y todo va a ser borrado y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. El Señor tiene un libro donde tiene a todos sus hijos que lo han aceptado a Él como su único redentor, como su único salvador. No dejes pasar esta oportunidad, mi querido hermano, mi querida hermana. Acepta al Señor como tu único salvador. Que Dios te bendiga grandemente y para adelante y para el cielo. Amén, aleluya, gloria a Dios.